Si Javier Segarra está en la plataforma, por favor, si está Javier querido, vamos a comenzar esta entrevista para introducirlo a Miguel Ángel. Entro yo, sigues tú y cierras Jaime, ¿te parece? Ok. Claro, mi jefe, no hay problema. Para ponerle humor a la rispidez de Jaime. Haciendo pito con la gente. No te pites. Y el otro que se puso bravo, Pedro Pablo, ya se tiraron. Se tiraron allí, quiño. Bueno, a ver, Miguel Ángel. La semana pasada vimos algo realmente interesante que me llamó la atención. En una misma mesa sentado usted como presidente de la Cámara de Industrias y presidente del Comité Empresarial, a Francisco Jarrín, presidente de la Cámara, usted es presidente de la Cámara de Comercio, Francisco de la Cámara de Industrias, y también a Mesías Tatamuez y el señor Sánchez. Estaban juntos proponiendo el cambio de o siguiendo la idea, que hace algún tiempo la escucho, de los para cambiar a los vocales, y que el presidente de la República ha tomado como suya, que están en el Seguro Social, en el directorio del Seguro Social. Estuvo aquí Francisco Jarrín, estuvo el día viernes, lo hemos invitado por eso acá, y solamente una pregunta, creo que están actuando bien. ¿Quién elige? Porque entiendo que es un colegio electoral el que elige a los vocales. ¿Cómo es el procedimiento, mi querido Miguel Ángel? Gusto de saludarlo, buenos días. Hola Eduardo, hola Jaime, qué gusto estar aquí en el programa, hola Javier también, un saludo para todos aquellos que nos ven y escuchan en estos momentos. Hay un mecanismo para elegir, lo ratificó el presidente en el decreto 571 y también era así antes de ese decreto, y es que hay 5 federaciones que eligen al representante de los empleadores: comercio, industrias, construcción, pequeña industria, ganadería y agricultura. Lo que nosotros hemos hecho es definir un proceso para que la elección sea lo más técnica y lo más profesional posible. Entonces, cada federación va a entregar una terna, y esa terna va a ir donde los especialistas que evalúan al personal, como estas empresas que seleccionan personal, pasan por una evaluación. Entonces, nosotros definimos el perfil en conjunto con los expertos, y luego los candidatos que cada federación presenta, que ya están presentados, van a donde uno de estos especialistas que evalúan en base a el perfil, competencias, características que debe tener para poder asumir ese cargo. Ahora, no es un proceso sencillo, digamos, porque no es que todo el mundo quiere ir a ese puesto y que hay mucha gente que quiere estar, pero hasta ahora vamos con éxito el proceso, hemos conseguido buenos candidatos, pero el que termine siendo va a ser el que esté mejor calificado, es decir, que los especialistas lo evalúen. Pero entonces son los 5 equipos, digamos, las 5 cámaras, federaciones, porque son las federaciones que arman un colegio electoral para votar, ¿verdad? Exactamente. ¿Y esto se dará hasta el 24 de noviembre? Hasta el 20 de octubre. Octubre, pero el 24 de octubre. El 25 se vence el plazo. Hasta el 24 ya quedan listos los candidatos. De hecho, el 23 salimos una comisión del sector empresarial, nos vamos a New York y a Washington a acompañar al Ecuador Open for Business en New York, y luego a participar de algunas reuniones en Washington. Esto es del 24 al 29. Entonces, nuestros candidatos... Estamos hablando del próximo lunes. Correcto. Entonces, ya nosotros desde el 23 ya queda listo el candidato o la persona designada por parte del sector empresarial. Esto se va a elegir el próximo martes, sería, ¿verdad? Lo del candidato. Entregan ustedes al candidato, ¿no? Exactamente. Porque hasta el 24 es el tema, ¿no? Hasta el 25. 25. Ya, entonces el 24 23 lo entrega, 24 ya. Una más brevemente. Bueno, yo creo que es solamente, lo dejo para el final, para volver. Javier Segarra, siga usted, te he hecho una pregunta, siga usted, mi hermano, y hablamos. Estamos en el diálogo 9:44 de la mañana. Hoy estamos nuevamente en un día lunes, comenzando la semana, y les mandamos un abrazo a todos. Javier Segarra, por favor. Gracias, Eduardo, y buenos días, presidente de la Cámara de Comercio. La verdad que es preocupante saber que después de tantos años recién se quiera cambiar el tema de quienes vayan a representar en el Seguro Social. Yo no termino de entender cómo pudo pasar tantos años y no hacer nada. Hola Javier, sí, la verdad es que es un tema delicado. Desde que yo entré
a la Cámara, he seguido de cerca el tema y el año pasado nosotros ya empezamos a emprender varias acciones para hacer el cambio de representantes y solicitamos a las autoridades pertinentes, entre ellas el Consejo Nacional Electoral, que llame a las elecciones para hacer el cambio. Es decir, el cambio se quiere hacer desde hace mucho tiempo atrás, incluso desde mis predecesores. El tema es que había un problema jurídico que hace algunos años atrás fue declarado inconstitucional la forma en que se elige a los representantes para el Consejo Directivo del IES. Entonces, cuando hemos querido nosotros hacer el cambio, nos dicen, no, es que hay una declaración de la Corte que es inconstitucional. Específicamente lo declaró una inconstitucionalidad diferida. Y ahí venían, pues, las distintas trampas legales en lo cual el tema se ha entrampado, digamos. No se ha podido cambiar porque se estaba esperando que la Asamblea, tal como lo declaró la Corte, defina un nuevo mecanismo para elegir al candidato o a los representantes del directorio. Y eso había venido frenando el tema. La Asamblea pues no se pronunciaba, luego el presidente Lasso vetó el proyecto de ley, que era un mal proyecto de ley para definir el mecanismo para elegir a los representantes. Había que esperar un año y en ese año pues estábamos en una especie de limbo y necesitábamos una herramienta como el decreto 571 para poder avanzar. Desde el plano del sector empresarial no teníamos cómo hacerlo, más que empujar a que este proceso se dé. Ahora hay un decreto de parte del presidente y nosotros lo hemos acogido porque hemos querido cambiar al representante. Creemos en el principio de alternabilidad y si queremos hacer las cosas bien y que haya un cambio estructural en el IES, hay que empezar por lo primero, y es decir, renovar el Consejo Directivo del IES, porque ya habían pasado 6 años desde que tocaban hacer las elecciones y no se habían dado, y hay que hacer las cosas bien, siempre por la derecha, siguiendo las normas y reglamentos, y era importante renovar el Consejo Directivo, y en esa nos encontramos. Que, ojo, no es que se resuelven todos los problemas. A veces me preguntan, ya con esto ya está resuelto. No, esto es el primer paso, es sentar las bases para de ahí empezar una reforma estructural donde hay que marcar una hoja de ruta, un norte claro, para que nuestros representantes, al igual que el de los trabajadores, puedan presionar para que se cumpla con esa hoja de ruta. De ahí hay que hacer el plan y luego presionar para que se cumpla el plan. Es importante mencionar lo que decía Eduardo, un hito histórico, ¿no? Nos hemos podido sentar en una mesa y hacer un pronunciamiento conjunto en una rueda de prensa con los representantes de los trabajadores, porque pensamos que es un símbolo de lo que el país necesita. Es decir, aquellos que no han sido muy amigos, que digamos, lastimosamente, porque deberíamos ser siempre muy buenos amigos, nos hemos podido reunir, encontrar coincidencias para construir en base a esos puntos en común. Y nos dimos cuenta, en base a algunas conversaciones que tuvimos, que en el IES teníamos coincidencias. Por tanto, definimos podernos pronunciar en base al IES en 4 puntos. Primer punto es ratificar la necesidad de renovar el Consejo Directivo. 2, eliminar la corrupción del IES. Es algo que nos une a trabajadores y empleadores. Para eso se requiere obviamente transparencia, liderazgo, mano firme. 3, una gestión eficiente de toda la institución como tal, que eso implica también liderazgo para que pueda haber una asistencia rápida y oportuna a todos los afiliados. Y luego, pues también la sostenibilidad del IES, ¿no? Para lo cual es importante que haya ese aporte del 40% por parte del Estado. Luego hay algunos puntos que nos tienen que unir y que vamos a seguir conversando, como por ejemplo el empleo adecuado, que también es una necesidad para que el IES tenga sostenibilidad. Más afiliados, pues más ingresos para el IES y eso lo fortalece. Entonces tenemos que también encontrar coincidencias con el sector trabajador para poder proponer algún tipo de reforma que permita que haya más empleo adecuado en nuestro país. Esa hoja de ruta está claramente definida, entonces, a juicio de ustedes, de los 4 o 5 puntos que usted señaló. Sí, por supuesto. Ahora, lo importante es que los nuevos representantes que se designen hagan su trabajo, que ojo, no quiere decir que no puedan haber equivocaciones. Como en toda empresa, uno hace un proceso de selección y tiene que luego monitorear el trabajo de estos representantes y de tal manera que si no cumplen lo que tenían que hacer, pues hay que buscar un mecanismo para renovarlos nuevamente, ¿no? Pero lo importante es elegir bien y luego hacer el seguimiento para que los representantes hagan el trabajo que se tenga que hacer y poder hacer los cambios de fondo de la seguridad social, ¿no? A mí me gusta siempre decir que es clave la seguridad social para cualquier país, no solamente
porque significa ahorro, sino que también significa salud, también significa justicia, también significa agradecimiento a las generaciones que dieron pues con el sudor de su frente el trabajo para sacar adelante nuestro país, y también significa la posibilidad de generar financiamiento para el crecimiento de la economía de nuestro país, como es en otras partes del mundo. Es decir, que los ahorros del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social sirvan también para promover el crecimiento económico a través de créditos bien ubicados, bien colocados a las pequeñas y a las medianas industrias, ¿no? Cuando usted habla de empleo adecuado, fundamental es que en la Asamblea se haga esa reforma laboral que tanto requiere el Ecuador. Para ampliar el empleo adecuado se requiere cambiar ese código anticuado. O sea, no hay otra forma, no hay otra manera. Y para eso es necesario también llegar a consensos, llegar a acuerdos entre los distintos actores. Que, ojo, hay que tener claro que la reforma laboral no es la única medida que se requiere, no es una panacea o acción mágica, pero es una medida muy importante para poder impulsar el empleo adecuado en nuestro país. De hecho, lo que estamos viendo hoy en día es que el empleo adecuado todavía no se recupera a niveles de prepandemia. Las ventas ya se recuperaron, pero el empleo adecuado todavía no. Y si quisiéramos escoger la causa para que eso suceda, entre varias que hay, la principal podríamos decir que es culpa del código laboral que tenemos en estos momentos. Es decir, la gente hoy en día está trabajando porque los niveles de empleo, en cambio, ya están a niveles de prepandemia. Entonces vemos que el empleo adecuado no. Entonces tú tienes gente trabajando, cachueleando probablemente, o trabajando de manera informal. Pero lo que queremos es empleo formal, adecuado, y para eso se requiere un cambio de código laboral, ¿no? Gracias de mi parte, presidente. En el panel continúa con la entrevista. ¿Sí? Sí, Gracias. Usted lo ha preguntado, querido amigo. Oiga, lo que pasa, Miguel Ángel, es que cuando veo y analizo todo lo que están conversando y analizando básicamente en el cambio de los miembros del directorio del IES, y si bien tú lo señalas, dices, es el primer paso, ¿no? Pero antes de eso, ¿quiere decir que los miembros actuales realmente no aportaban a un cambio real en el IES? ¿Es eso lo que se está sosteniendo? A ver, independientemente de las personas como tal, el primer paso es la alternabilidad. Cuando ya se pasaron del tiempo y no había un cambio, ahí ya algo no está bien. O sea, hay que hacer los cambios por el simple principio de alternabilidad. 6 años después que no haya... se presta para muchas cosas. Y luego, pues las personas que vengan tendrán que hacer el diagnóstico y la investigación, y si encuentran cosas raras, tendrán que emprender las acciones legales necesarias para que se sancione a quien se tenga que sancionar y se corrija lo que se tenga que corregir, ¿no? Ahora, las cámaras mandan una terna, ¿verdad? Así es. No, son 5 candidatos. Son colegios electorales. Nosotros, como sector empresarial, enviamos el elegido, digamos. Okay, nosotros hemos definido un mecanismo interno para que sea lo más transparente, lo más democrático y lo más técnico y profesional al momento de elegir. Que no sea a mí me parece, a ti te parece, no sea subjetivo o ambiguo, sino que sea en base a una evaluación 9:52. Clarísimo. Yo tengo un par de preguntas más. Por favor, y si Javier o Jaime tenemos todavía 5 minutos, 8 minutos que nos quedan. A ver, la una. Durante este tiempo, estos 2 años, pero esto último, ¿ustedes hablaron con su delegado, con César Rodríguez? ¿Le pidieron que renuncie? Él les dijo que solo para saber el procedimiento, Miguel Ángel. Sí, lo hicimos y hubo una negación, según esta persona, por razones legales. Okay. Bueno, al final es un tema personal. Dijo que por razones legales no podía hacerlo, pero nosotros sí hicimos lo que nos correspondía, que era buscar los mecanismos, entre esos decirles, da un paso acostado para agilitar el proceso, que definitivamente pasa porque las autoridades pertinentes inicien el proceso. Nosotros no podemos decir, ya lo cambio porque me parece, sino que tiene que haber un proceso, y ese proceso estaba definido. Nosotros nos acogíamos a la inconstitucionalidad diferida. Ahí es donde había un poco la disputa legal. Cuando se declara una inconstitucionalidad diferida, hay algunas opiniones que dicen, bueno, mientras la Asamblea no designe el nuevo mecanismo, sigue vigente el actual, pero habían otros que decían, de hecho nos contestó el Consejo Nacional Electoral en su momento, que por esa inconstitucionalidad diferida no podía llamar al proceso electoral. Pero en todo caso nosotros impulsamos, buscamos los mecanismos legales, conversamos con las personas para que den un paso al costado, pero bueno, hasta ahora no se había podido, hasta ahora que hay este mecanismo de parte del presidente que también ha sido cuestionado. Nosotros creemos que mientras
no se declare lo contrario, la norma sigue vigente, es un decreto presidencial que nos toca acoger y con el cual estamos de acuerdo porque queremos hacer ese cambio desde ya más de 6 años. Vamos a un tema adicional. Quedó claro y bueno la parte de la unión con las centrales sindicales y las cámaras, ojalá se pueda. Hemos hablado de esto, Miguel Ángel, varias veces. Yo entiendo a nuestro amigo Pablo Arosemena que viene y comunica y dice, y qué bueno, en lugar del funesto Cueva que se quedaba callado, no hablaba y despreciaba a la prensa, porque eso es lo que hacía este señor. Pablo Arosemena comunica. La semana pasada en la entrevista que hizo el presidente, que le hicieron al presidente Carlos Vera, estuvo muy claro y habló de muchas cosas que muchos ecuatorianos no sabían respecto al tema económico. Y cuando tú lo escuchas al presidente, y nosotros que entrevistamos, igual que tú te reúnes todos los días con analistas económicos, con políticos, con gente de toda naturaleza, porque también entrevistamos, hay dos posturas, ¿no? La una que te dice, sí, los números están muy bien, pero yo todavía no veo, y debes tú tener gente en el comercio que te dice, todavía no veo una recuperación. El otro día nos dijo Vicente Albornoz que estamos como el 2019 antes de la pandemia. Pero el tema es que la gente quiere tener un feliz trimestre de Navidad, de Mundial. ¿Cómo ves la cosa tú en la Cámara? Yo esto es como el vaso medio lleno o medio vacío. Depende cómo lo queramos ver. Okay. Si cogemos un indicador, que es el de las ventas, que es el que escoge el gobierno para mostrar la realidad, sí, hay una recuperación. Es decir, las ventas ya superaron los niveles de prepandemia y ya superaron las cosas están más caras también, ¿no? Sí, hay un factor precio que también sube. Los analistas económicos dicen que si uno elimina ese factor precio, igual se ve una recuperación. Okay. Entonces, eso es positivo. Es positivo. Ahora, si coges otros indicadores como el empleo adecuado o como el PIB, todavía no se recuperan. Entonces, depende de cómo lo veamos. Y yo creo que sí hay razones para ver con optimismo la realidad, porque además si no la vemos con optimismo estamos fritos. Ahora, llegar a los niveles de prepandemia tampoco es que eran los niveles ideales. No, por eso dice que hemos llegado antes de prepandemia. Sí, pues a los niveles de prepandemia igual había el desempleo y el subempleo que existe en estos momentos. Igual pues habían empresas que no salían adelante. Nadie quiere ese nivel, o sea, estábamos lejos de donde queremos. Entonces, por eso digo, depende cómo lo veamos. Hay sectores que ya se han recuperado, hay sectores que todavía no se recuperan. Si uno hace zoom, vemos que prácticamente la mitad de subsectores todavía no se recuperan a niveles de prepandemia. Claro. Y la otra mitad sí se recupera. Lo que pasa es que esa otra mitad hace el gran grueso de las ventas. Entonces, por eso digo, depende de cómo lo veamos. Pero uno puede escoger cómo lo ve. Y yo creo que sí es necesario verlo en positivo, verlo con optimismo, con esperanza, porque en la economía hay un factor psicológico que juega un rol muy importante. Entonces, no podemos caer en ese mecanismo de pesimismo o de negatividad, sino más bien hay que inyectarle optimismo, positivismo y esperanza a la economía para salir adelante. Hay medidas que hay que cambiar, algunas dependen del gobierno, otras no dependen del gobierno, algunas se están haciendo, otras hay que ayudar a que se puedan implementar, pero yo creo que hay razones para avanzar para ver las cosas con optimismo y avanzar, y es lo que nos toca como empresarios y el sector empresarial. Y entonces tenemos que hablar que el gobierno, en este sentido, para poder combatir este pesimismo, tiene que invertir en una buena en comunicación, en decir, en comunicar, en poner, mire, esto se ha hecho, esto era antes, o sea, dándolo fácil, haciéndolo fácil para que la gente lo entienda y entienda que la recuperación también es mental, porque también lo que estás diciendo es psicológico, ¿verdad? Es psicológico. No sé si mis compañeros tienen alguna pregunta más, Javier o Jaime, ¿algo más? Javier Segarra. Claro, sí. La recuperación económica del Ecuador, ¿lo ven ustedes con optimismo pese a las cifras? Y me refiero a cómo cerramos esta perspectiva del 2022 o es 2023 el que pueden esperar ustedes de una reactivación mucho más acelerada, presidente. Bueno, nosotros esperamos una recuperación según lo que han proyectado los distintos organismos especialistas para hacerlo. Más bien quisiéramos que fuese mayor y para eso creo que hay que trabajar. Yo creo que es importante que haya una conciencia de parte de todos los actores, tanto políticos como no políticos, que es necesario ver todos en una misma dirección, ¿no? Por ejemplo, temas de los asambleístas, por ejemplo, o los actores políticos tienen que saber que lo que hacen o dejan de hacer ahuyenta o atrae la inversión. Y el país lo que más necesita es inversión. Pero
la inversión no solamente depende de lo que haga el Ejecutivo, también depende de cómo se interrelacionan las fuerzas políticas, de lo que haga el sistema judicial. La estabilidad política, por ejemplo, es clave en un país para que haya inversión. Y si no hay esa capacidad para ponernos de acuerdo entre los distintos actores, al menos en temas tan básicos como la inversión y el empleo, entonces la recuperación va a ser más lenta. Yo lo que sostengo es que ya estamos en vías de recuperación, que de hecho ya no deberíamos hablar tanto de reactivación económica, sino más bien deberíamos empezar a hablar de superación económica, porque los niveles del 2019, si ya llegamos, no eran los ideales para nuestro país. Tenemos que superarlo y superarlo con creces. Y para eso es necesario que Ecuador se vaya convirtiendo en un destino atractivo a las inversiones. Yo digo, Ecuador necesita ser un país competitivo y más atractivo a las inversiones. Y ahí hay que implementar varias medidas. Esto es como un equipo de fútbol. Si queremos ir al mundial y tenemos problemas en la defensa, tenemos problemas en el medio campo y tenemos problemas en la delantera, no podemos corregir solamente el medio campo si queremos ser campeones. Hay que corregir defensa, medio campo y delantera. Y aquí hay muchos factores que corregir. No hay una medida mágica. A veces hablamos, por ejemplo, del tema laboral como que si esa fuera la solución. No, es una integralidad. Es una integralidad. Una cantidad de cosas que confluyen. Exactamente. Y para eso debemos ver todos en la misma dirección. Desde el sector empresarial estamos buscando cómo hacemos para juntar a todos los actores políticos para ver en la misma dirección y poder generar una especie de consenso nacional por la inversión y por el empleo y por la seguridad que también afecta a la generación de empleo. Muchas gracias, Miguel Ángel Rosales, presidente del Comité Empresarial y de la Cámara de Comercio de Guayaquil y querido amigo. Encantado de estar aquí, siempre un gusto. Muy bien, pagamos el último corto que nos queda, venimos con la parte final. Hacemos un corte y enseguida regresamos. Inicio de espacio publicitario. La Alcaldía de San Borondón informa la apertura del Plan de Movilidad Universitaria gratuito y seguro para los estudiantes sanborondeños que viajan a Guayaquil ida y vuelta todos los días. El bus saldrá desde la ciudad San Borondón y recorrerá la parroquia Tarifa y los recintos Boca de Caña, Bellavista y Barranca. Las paradas en Guayaquil serán en la Avenida de las Américas, el Terminal Terrestre de Guayaquil y la Universidad Guayaquil. Accede al Plan de Movilidad Universitaria y sus beneficios en el Centro de Arte Municipal de San Borondón. Alcaldía de San Borondón. Autorización número 637. CNE, elecciones 2023. La CNTEP tiene como objetivo ser la principal proveedora de telecomunicaciones del país, con la oferta más competitiva del mercado, acceso, conexión, servicios de calidad y visión social. La empresa trabaja para que las y los ecuatorianos tengan acceso a la tecnología y conectividad. La corporación brinda productos que conectan vidas, especialmente de las poblaciones más vulnerables y de los sectores más alejados del país. La estatal devuelve sus recursos en beneficio del Ecuador, que se reinvierten en proyectos para mejorar la condición de vida de los ciudadanos. La CNTEP crece e innova constantemente, ya que está comprometida con la transparencia, eficiencia y sobre todo la rentabilidad social. Trabajamos por mantener los servicios bajo condiciones de calidad que aporten a reducir la brecha digital, al bienestar de las personas y a afrontar los retos que el futuro nos depara. Autorización número 73. CNE, elecciones 2023. Cada gota de agua cuenta y depende de nosotros cuidarla. Mantén tu llave cerrada si no la estás usando. Revisa periódicamente las instalaciones de tu casa para evitar fugas. Si cuidas tu agua, cuidas tu bolsillo. Este es un mensaje de EMAPAC a la comunidad. Autorización número 324. CNE, elecciones 2023. Si la placa de tu vehículo termina en 9, recuerda realizar su revisión técnica vehicular durante todo octubre. Paga la matrícula. Separa un turno en el Centro de Matriculación Norte, vía Daule o Sur, en la avenida 25 de Julio. Todas las placas terminadas en 9 realizan su revisión en octubre. ATM, trabaja por tu movilidad. Autorización número 682. CNE, elecciones 2023. Seguimos con más de I99. ¡Qué buena radio! Fin de espacio publicitario. La radio de los guayaquileños, I99. 10 de la mañana con 3 minutos, terminando el programa del día de hoy, don Jaime. Sí, lunes. ¿Lunes qué?
El lunes no, pues. Y si el lunes, y si vencemos el lunes, vencemos la semana. Esa es. Un gran abrazo. A las 2:30 nos topamos en el Diálogo Segunda Edición y en el Diálogo de la tarde 6:30 y el Diálogo Nocturno a las 9 de la noche con Luigi Guerrón, María Bonea y Carla Escobar. Javier. Javiercito, oiga, ya pagó la cifra. Bueno. Se la di a los chicos para que manden a comprar. Mira, ahí está, para que manden a comprar el cafecito para ellos. No lo utilicé yo, se la di a ellos. Tengo preocupación que Charlie la vaya a usar para otra cosa. Ya sabemos, dice que la vaya a usar en una infusión, nada más. A ver si comparte. Un abrazo, gracias, chao. Chao, no nos vemos. En I99 hemos presentado su programa de opinión y noticia, Diálogo. Con la veracidad e imparcialidad que nos caracteriza. Diálogo. Escúchenos de lunes a viernes. Esto fue